Buenas tardes a todos. Un gran gusto estar con todos ustedes una vez más por la invitación de la iniciativa FIS en el Colmea Innova Summit. Este evento increíble, después de un largo periodo sin tantas informaciones nuevas para toda la gente de tecnología dirigida a la salud. Ahora en un evento internacional que nos trae excelentes expositores para poder aclarar muchas dudas y explicar nuevas tendencias que existen en todo el mundo. Tendremos con nosotros acá un panel que tengo el honor de coordinar con Patricia Ellen, que es la Secretaria de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado de São Paulo. Un gran gusto tener su presencia. A James Linhan, que es el jefe y desarrollo de excelencia de Roche. Muchas gracias, James, por su presencia. Y a Katia Hancock, que es directora de la red de inversionistas de Startup Health. También un gran gusto tenerla a usted acá. Muchísimas gracias por su presencia. Recién ahora ya les pido enseguida que ustedes que van a hablar hagan sus presentaciones. Patricia, muy bueno tenerla acá. Por favor, haga su presentación. Muchas gracias, Pedro. También saludo a James y a Katia. Es una gran alegría encontrarme con ustedes y les agradezco a todos que organizan el FIS de Colmea de Innovación en Salud. Son dos eventos que han hecho la diferencia para llevar un contenido de alta calidad en que todos estén interesados en aprender más sobre la intersección entre salud, innovación. Y acá directamente de mi trabajo más reciente, que es miembro del gobierno, he visto la innovación bajo un aspecto muy distinto. Hace 2 años estaba en el sector privado, era presidente de una empresa de tecnología en salud y antes, durante mucho tiempo, fui socia de una empresa de consultoría de McKinsey. Después de 20 años en el mundo privado, estoy en el mundo público como secretaria de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología. Y me parece que las tecnologías tienen una gran capacidad, en especial para cambiarle la realidad y las desigualdades que tenemos en nuestro país. Y lo que yo lo aprendo sobre tecnología, innovación, más me doy cuenta que lo más importante es que nosotros nos acerquemos de dónde se da la innovación, entendiendo la realidad de la vida de las personas. Y con la pandemia, nosotros hemos visto que la realidad cambió en una velocidad sin precedentes. En noviembre del 2019, publiqué un libro con Paulo Gottenberg sobre la revolución digital en la salud. Y adelantábamos que hasta el 2025 nosotros podríamos tener un gran cambio en diferentes sectores, pero en especial en el sector de salud en Brasil. Y una de las tecnologías, la Internet de las Cosas, sola tiene la capacidad de mover más de 800.000 millones de reales al año por el pilar de salud, ciudad, desarrollo rural e industria. Y la salud es una de las que tiene un potencial más grande porque es un área que ha pasado por una gran revolución. Cuando nosotros sacamos el libro, hablábamos del 2025. Llegó la pandemia y la pandemia aceleró este proceso de nuevas tecnologías y también dejó claro la realidad de desigualdades que nosotros vivimos en nuestro país. Pasamos estos 6 años que pasábamos, considerándolo, en 6 meses. Y ahora estos 6 meses pasaron a ser 1 año. Y lo que nosotros hemos hecho es que nos hemos concentrado en un periodo corto de tiempo la adopción de diferentes tecnologías, de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, de Big Data. Todo esto son palabras difíciles, pero que están presentes en nuestra vida.
hace un año atrás, que era la aplicación de telemedicina en escala. Cuando llegó la pandemia en un régimen, fue adoptada la aplicación de la telemedicina. Esto era una oportunidad que pasó a ser una urgencia. Entonces tuvimos una serie de oportunidades con aspectos de infraestructura y sociales que debido a la urgencia de la pandemia pasaron a ser realizados de forma acelerada. Y esto generó una gran oportunidad, pero también un gran reto. La oportunidad es que esas tecnologías están como un legado para mejorar la calidad de vida de la población, para disminuir los costos también y disminuir el escenario de desigualdad que tenemos. Por otra parte, si todo esto no se hace de una manera ordenada y planificada, esta oportunidad puede en realidad ampliar aún más el escenario de inequidades que tenemos. Por eso es muy importante que nosotros logremos expandir esta mirada del acceso a las personas que más lo necesitan y también preparar la población en estos nuevos servicios y nuevas tecnologías. En todo el mundo nosotros hablamos antes de la pandemia que era un reskilling, el upskilling y el reskilling, cómo vamos a recapacitar o preparar la población para nuevas actividades que son más complejas. Con la pandemia, esta oportunidad pasó a ser una urgencia. Con la dificultad de que tenemos menos recursos, la atención volcada a la lucha contra la pandemia, tenemos que organizarnos rápidamente. En el estado de São Paulo, ¿qué es lo que hemos hecho para afrontar estos desafíos a la vez? Lo primero es tener una estructura de gestión basada en datos y evidencia, con la ciencia de la vida y la protección de la vida en primer lugar. De esta manera, todo el programa de transparencia de datos a través de un sistema de monitoreo inteligente y además inversiones en ciencia, aún en el desafío económico, no se sacó un real del presupuesto de ciencia y tecnología, se mantuvo y ahora se está aumentando con la reforma administrativa. Lo público va a aumentar y el sector privado también va a hacer un aporte. Solamente con la FAPESP, que es nuestra fundación de apoyo a la investigación, más de 1.000 millones de reales en investigación científica básica y aplicada. Y a través de estos recursos hemos aplicado una financiación para nuevas vacunas. Sabemos que 9 vacunas son CoronaVac, que ha sido desarrollada y empezó a través de este estudio financiado por FAPESP, que es la Fundación de Apoyo. Ahora se produce en escala por el Instituto Butantan, pero pocas personas saben que el comienzo de eso fue un proyecto con más de 20 millones de reales invertido por FAPESP. A través de FAPESP también nosotros tenemos un programa que se llama Ciencia para el Desarrollo. Más de 120 millones de reales han sido asignados para una inversión en proyectos de mejora de los servicios públicos a través de la iniciativa privada, en universidades, startups, trabajando junto con el gobierno, exactamente para poder lidiar con los grandes problemas públicos. 120 millones en 8 grandes proyectos, siendo que más de la mitad son del área de salud. Y también formamos parte de la cuarta revolución industrial para estudiar nuevas aplicaciones de la Internet de las Cosas y lanzamos el CIT, que es el Centro Internacional de Tecnología e Innovación, un lugar físico donde tenemos el centro, el Instituto de Investigación Tecnológica y también estamos abriéndole a empresas para que se puedan venir a este espacio sus departamentos de investigación y para que trabajen de la mano con las universidades de los estados y también una universidad virtual, que es la primera que tiene una labor que tiene 250.000 estudiantes, 50.000 de la enseñanza superior y 200.000 de la enseñanza técnica. Todo ha sido creado y durante la pandemia que no permitía la atención presencial. Para terminar, nosotros también estamos trabajando con el IdeaGov, que es un programa para la solución de problemas. Y
nuevas soluciones se están probando en el Hospital de las Clínicas y también en otros lugares de gobierno. Tenemos muchos retos por delante en relación a lo que está pasando, pero como les dije, vivimos 6 años en 6 meses, que ahora son 12 meses, y tenemos grandes desafíos por delante, pero también grandes oportunidades. Yo soy optimista y en este modelo integrado de trabajo entre la iniciativa pública y privada y la academia podemos ir más lejos, siempre poniendo a las personas en primer lugar y con el objetivo de apurarnos para superar las inequidades, y los felicito por el evento una vez más. Qué bueno, Patricia, muchas gracias. Yo voy a nombrar 3 puntos que me parecen muy importantes: la velocidad de acceso y también la cualificación. Estamos hablando de un modelo en el que la inversión es tan importante cuanto el costo. Las personas están preocupadas con el costo y se olvidan muchas veces que este costo se puede pasar a ser una inversión. Y cuando uno lo ve como inversión, uno tiene la capacidad de verlo como algo mejor. Muchísimas gracias por enseñarnos cuáles son las acciones que han sido hechas, y vamos a hablar un poquito más de las soluciones de innovación que ha sido muy rápida durante la pandemia y cómo vamos a necesitar y trabajar estas soluciones. Y tenemos a Katia, que nos va a decir sobre este universo de trabajar con las startups, y nos va a contar un poquito su experiencia para impulsar la innovación. Y después que hable ella y después de James, vamos a poder juntar todos estos contextos relacionados a la tecnología y a la innovación para que tengamos un gran consenso. Katia, sea muy bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Estoy en Berkeley, en California, y represento entonces el hemisferio norte, y para mí es un honor de estar con ustedes. Les voy a contar un poquito sobre Startup Health, porque nosotros hemos visto hace una década para que diseminara la innovación. El tema que estamos hablando, de hecho, es el motivo principal de nuestra empresa. Ella nació hace 10 años con la misión de mejorar la salud y el bienestar de todas las personas en el mundo. Este es un pequeño objetivo nada más, ¿no? Pero haciéndolo respaldando una serie de empresarios que nosotros llamamos de transformadores de la salud. Invertimos en empresas en diferentes partes del mundo y nosotros les proveemos la plataforma para apoyarlos y para ayudarlos a tener un éxito. Tenemos el portfolio más grande de las empresas digitales de salud. Tenemos 360 empresas en 36 países, creo. Tenemos algunos países en América Latina, pero nos encantaría invertir más en empresas en sus regiones. Startups, por favor, hablen con nosotros. Nos encantaría conocerlos en nuestro sitio. Y nosotros rápidamente nos dimos cuenta de que muchos de nuestro equipo de empresarios, lo que era necesario en salud es muy diferente de las demás industrias. En salud, atención a la salud, la cooperación es muy importante. Empezamos a trabajar con Roche, con hospitales, con empresas de seguros, con farmacias, para llegar a los pacientes, para testear sus productos y para reunir datos. Entonces, rápidamente nos dimos cuenta de que muchas cosas serían clave para ayudar a los empresarios a que llegaran entonces a cumplir su objetivo. O sea, nosotros investimos 2 equipos que son los Health, con el gran desafío que tienen en llevar acceso a todas las personas en el planeta, con telemedicina y también en cáncer, en salud mental. O sea, hay muchos desafíos que podrían impactar a más gente. Algunas cosas a la tendencia de nuestra plataforma. En nuestra comunidad, los empresarios están diseminados en diferentes partes del mundo y están en diferentes lugares. No es solamente sucede en las grandes ciudades del mundo. Ellos están en todos lugares y necesitan trabajar juntos para compartir su conocimiento institucional, sus redes, y también
también para su salud mental y para una red. O sea, nosotros juntamos estos empresarios en pequeños grupos a cada mes para sus pares, para que puedan hablar de los desafíos que están afrontando. Y esto es muy importante. Y la comunidad es muy importante para todos los empresarios. Y también trabajamos con inversionistas, con clientes, con todos los involucrados, e incluso hasta con pacientes. Tienen que ser, este tipo de comunidad también es muy importante, porque esto no va a suceder en un casillero nomás. O sea, la comunicación de historias de progreso y de esperanza. O sea, porque en realidad es algo muy nuevo y estamos tratando de cambiar esta situación. Y entonces estamos empezando porque las historias de progreso y de esperanza deberían llegar a todo el mundo. ¿Qué es lo que se está haciendo para afrontar la pandemia? ¿Cuáles son las tecnologías que están surgiendo para ayudar a las personas con diabetes en partes lejanas de África, donde no tienen atención, por ejemplo, cuando están embarazadas? Hay historias muy lindas de esperanza que tienen que contarse para que las personas se involucren. Bueno, yo escuché esta tecnología, ¿la puedo probar? ¿Puedo participar? ¿Cómo lo hago? Así necesitan tener. Y realmente este es el cuarto aspecto, la cuarta categoría, o sea, capital de riesgo o venture capital, que también hace la financiación en la salud digital, y muchas fundaciones y empresas, pero son las organizaciones más ricas que están haciendo toda la financiación. Pero en la salud, los pacientes, las familias, los doctores son clave. Ellos forman parte de la historia y es muy importante que ellos participen y se involucren. Por lo tanto, estamos trabajando muy duro para ayudar a nuestros medios de comunicación a que lleguen a todas las personas, y también lanzamos un Family and Funds para democratizar la capacidad de invertir, y no es solamente para las organizaciones más grandes y más ricas. Estamos también tratando de cambiar la dinámica de poder para que una persona común y corriente pueda participar y para que haya más cooperación y más feedback por parte de los pacientes. Estas son algunas de las cosas que nos parecen realmente clave en términos de innovación, de aumentar el alcance, aumentar la conversación para que no sea realmente algo cerrado. Y son oportunidades de comunicación y también una cooperación radical. Y también nos hemos inspirado mucho por el moonshot, o sea, de poner un hombre a la luna. Llevó una década, llevó muchos países trabajando juntos, llevó también centenas de empresas trabajando juntos para hacer el hombre llegar a la luna. Y sin la cooperación, eso también es necesario para poder pegar este gran salto a la luna en el área de la salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Gracias por su presentación. Voy a reunir algunos aspectos quisiera comentar. El tema de las inversiones, también el respaldo y en especial la comunicación. Yo soy responsable por una empresa que tiene otras empresas más a quienes respaldamos. Estamos mucho más en un apoyo técnico, mucho más que en la inversión. Son las ideas que ya tienen una inversión y que tratan de desarrollar su estructura en una base de 500,000 de pacientes que nosotros tenemos. Y yo veo que estos tres aspectos son las cosas más importantes: la inversión, el apoyo o el respaldo, y también la comunicación real de la efectividad de lo que aquella empresa puede ofrecerle a la comunidad. Vamos a discutirlo un poquito más. Muchísimas gracias. Y ahora le paso la palabra a James Linenham. Mucho gusto tenerlo acá. Puedo decir que estoy presentando el representante, no de una empresa común y corriente, sino que de una empresa de tecnología. Me parece que esa es la mejor definición para su empresa, y me gustaría que usted nos hablara un poco sobre este tema de la innovación y tecnología en su ambiente.
Claro, seguro. Para mí es un gran gusto estar acá y para mí es un honor estar en este panel con Katia. Gracias por su presentación. Realmente necesitamos empresarios y startups. Necesitamos esta innovación. Y seguramente, secretaria Patricia, también es un gran gusto haberla escuchado. Ha sido una excelente asociada en el gobierno de São Paulo. También veo personas, estamos teniendo la cooperación de toda una vida, ¿no es cierto?, en estos días con la pandemia, porque si nosotros no trabajamos juntos, nosotros no vamos a lograr derrotar este virus. Y secretaria Patricia, usted mencionó Butantan y el trabajo también que el gobierno de São Paulo ha hecho para realmente hacer llegar las vacunas en los brazos de las personas de São Paulo. Y cuán importante es eso, no solamente para la salud de todos, sino que para el futuro, para que podamos volver. Y cuando hablo de innovación, hablo de las personas, de qué es lo que es la innovación. Y yo realmente creo, de verdad, que la colaboración es algo clave. Y en este ejemplo en el que trajo de Butantan y hablando cómo el Instituto Butantan decidió colaborar con Sinovac para traer la vacuna al mercado, ¿no es cierto? Y nosotros debemos proveer la seguridad y la eficacia para todos los que viven en São Paulo y tenemos que protegerlos. Queremos una solución contra el virus, pero no a cualquier costo, ¿no es cierto? Entonces, el Instituto Butantan ha hecho un programa increíble con estudios clínicos muy bien organizados, realmente una referencia en todo el mundo. Y han sido muy generosos en trabajar con nosotros. Ustedes saben que en Roche nosotros somos una empresa de tecnología, como usted dijo, y también una tecnología de salud. A lo mejor lo conoce por la parte farmacéutica, como oncología, pero probablemente cada vez más han oído hablar de nosotros como el diagnóstico in vitro. Nosotros podemos proveer los tests que los médicos necesitan para tomar decisiones en relación a la salud de una persona y decidir cuál es el tratamiento adecuado para un determinado paciente. Realmente tenemos el honor de trabajar con Butantan y tomar algunas de las pruebas experimentales y poder utilizar estos tests o estos análisis en un contexto de que la persona que ingresa a un estudio clínico, si van a ser bien evaluados en lo que se refiere a su respuesta inmunológica y a su situación. Y una vez que reciben la vacuna, ¿será que la vacuna de hecho es efectiva? ¿Están recibiendo toda la eficacia que tendrían? Me parece que todos han leído mucho sobre las variantes y mientras más tiempo estemos infectados por el coronavirus en el mundo, más grande la probabilidad de que surjan otras variantes. Y estas variantes realmente tienen un gran impacto en la transmisión, en la transmisibilidad del COVID, también en la gravedad de COVID y también en términos de las vacunas, la capacidad de comprobar cuán efectivas son las vacunas. Por eso, ellos tienen 3 capacidades y en las maneras en que tratan de superarnos. Entonces tuvimos la posibilidad de trabajar con el Instituto Butantan y pudimos asegurar que la decisión de traer esta vacuna y de llevarla hasta los brazos fue realmente segura y efectiva. Y vamos a seguir apoyándolos en la medida en que desarrollen su propia vacuna, una vacuna brasileña que necesitan para llegar a toda la población de tantos millones de brasileños en todo el país. Me encantaría, una de las cosas que realmente me encantan, que yo quisiera compartir con ustedes, es que la innovación exige algunas condiciones muy importantes para existir antes que pueda crecer y desarrollarse. Y a mí me parece que podemos hablar un poco sobre
cuáles son los factores más importantes. Por ejemplo, la plata y las inversiones y los desafíos que provienen y que son necesarios para que pueda surgir la innovación. Pero yo quisiera pensar en otros aspectos que también son importantes y que son extremadamente importantes y que a veces no los llevamos en cuenta cuando trabajamos con innovación. Lo primero es tener un rumbo, una estrella. Cuando hablamos de innovación en salud, estamos hablando de la vida de las personas. Estamos hablando de la salud de la sociedad, de una comunidad. Y en Roche nosotros tenemos un propósito, un objetivo de que nosotros hacemos ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y tenemos la ambición de en 2030 poder proveer a toda la población con el doble de acceso al diagnóstico de lo que tienen hoy en día. Y poniendo esto en perspectiva para América Latina, nosotros tenemos 140 millones de personas que no tienen acceso básico a la atención de salud. Brasil ha hecho muchos avances, pero nosotros sabemos que en lo que se refiere al aspecto en las áreas rurales, donde el diagnóstico sencillamente no está disponible. Entonces, nuestra visión es que nosotros podemos aumentar este acceso de forma increíble con la innovación en los diagnósticos, porque teniendo la capacidad de diagnosticar un paciente más temprano y de forma exacta o precisa es una de las bases de la medicina. Tener la capacidad de dónde se encuentran y qué tratamiento van a necesitar, esto realmente determina todo lo demás. Y lo segundo que quisiera compartir es sobre los valores y la cultura. O sea, nosotros somos orientados por nuestros valores, que se refiere a ser enamorados. Vamos a trabajar todos los días con mucha pasión, con mucho entusiasmo para hacer algo especial. Y me parece que para todo el panel, ¿no es cierto? Puedo hablar también por ustedes, que lidiar con la pandemia y pasar por la vida diaria también es muy difícil. Y a mí me parece que todos nosotros estaríamos de acuerdo de que esto nos aumenta la sensación del propósito. ¿Qué es lo que estamos haciendo en relación a la salud? Es para superar este virus. Entonces, la pasión es algo muy importante, pero sin la osadía o el coraje, uno no tiene nada. Entonces, tenemos que tener la capacidad de asumir riesgos. En una empresa grande a veces suele pasar, o sea, que a lo mejor la secretaria Patricia también, ahora que está en la política, en los gobiernos, hay como una aversión al riesgo, pero sin la osadía, sin animarse a atreverse a dar los pasos, eso tiene que ver con poder hacer la innovación. En tercer lugar, me refiero a la gente o a las personas. Yo podría decir que lo que yo he observado, la innovación en acción, es exactamente cuando las personas están involucradas, representando realmente un conjunto diverso de capacidades, asignaturas, disciplinas. Realmente nos ha ido muy bien en ser especializado. Tenemos algunos institutos a veces en São Paulo, por ejemplo, el mejor cardiólogo del mundo, el mejor oncólogo. Nosotros a veces nos olvidamos que el futuro de la innovación tiene que ver con la integración de la medicina, la integración de las diferentes especialidades para poder tener un impacto más grande en los pacientes. Y yo soy un gran hincha, de la diversidad. Es una necesidad del negocio, es una necesidad para la innovación. Y mi último aspecto son las condiciones para la innovación también. Tienen que ver con la suerte, porque nosotros trabajamos muy duro por la buena suerte. Nos dedicamos mucho para tener suerte. Y es muy importante este concepto. Por lo tanto, para todos ustedes innovadores que están ahí, claro que necesitan tener un rumbo, tener una cultura, y llevar diversidad.
pero también tienen que saber cuándo, o sea, cuándo hacer algo y llevar esta innovación adelante. Si usted tiene una buena idea de eso, usted tendrá la paciencia, usted tendrá la determinación para realmente pasar en relación a qué es lo que es una excelente idea, pero que puede implantarse para todas las personas. Gracias por su atención. Excelente, James. Me gusta decir que en salud, en Brasil, tenemos que decir que la hierba está en esta altura. Entonces, hay mucho que ganar porque el exceso de pérdida en Estados Unidos, en Brasil y en otros países del mundo es muy grande. Es decir, hay mucho que cambiar y la innovación es justo cuando uno hace algo distinto y va a tener un resultado distinto. No sirve de nada hacer lo mismo y buscar otro resultado. Uno hace lo mismo, obtiene el mismo resultado. Y voy a pasar ahora a Patricia, la secretaria, porque tienen otro compromiso. Vean qué interesante. Ustedes hablaron sobre los nuevos modelos del gobierno de Sao Paulo, sobre todo, y optimizar con los mismos recursos que ya había antes, pero en ese momento que recibimos el incentivo al uso de la tecnología, el distanciamiento social y sobre todo nuevos modelos que llegaron desde fuera del país e incluso de empresas que estaban aquí. ¿Cuál es usted que ha venido del mercado, que era la responsable de una de las principales consultorías del país? ¿Cuál es la gran característica de control para que esas inversiones se pongan en las manos de las personas adecuadas y que esas situaciones que se están desarrollando y esas innovaciones puedan utilizarse en su plenitud por toda la población? Son varios los mecanismos, Pedro. Yo creo que primero es una gestión transparente de todos los procesos de decisión y también hubo un trabajo de reglamentación. El Estado de São Paulo fue pionero en la ley de renovación estadual. Es un marco legislativo. Tiene la metodología sobre cómo contratar tecnología, cómo hacer investigación aplicada, la contratación de startups en programas públicos, y ese es un trabajo que exige que en el poder público se trabaje cerca de los órganos de control. Entonces, hicimos un trabajo reciente porque otros estados tenían dificultad para replicar ese modelo. Hoy tengo el honor de decir que el gobernador João Dória siempre nos incentivó. FAPESP, hoy el 50% de las inversiones son para investigaciones fuera del estado de São Paulo. Y fue llamada para otros secretarios para ser la presidenta de ese consejo, de secretarias de Estado. Y una de las prácticas que compartimos fue el modelo de la ley de innovación. Hicimos un trabajo que hoy hay una oficina, los procuradores generales de varios estados de Brasil trabajan juntos para estandarizar esas prácticas de control, pero también de mentoría de esas startups, porque muchas de esas mentorías no van adelante y porque no conocen ese proceso. Las grandes empresas participan, pero difícilmente las startups se contratan por el poder público. Y tenemos varios proyectos pitch donde se hacen las competencias, una startup gana, pero después no pasaba nada. Después de ese concurso público no había nada. Y para tener escala ellas tienen que contratarse. Por eso hicimos un cambio en ese modelo jurídico reglamentario y aumentando la transparencia para que todos los procesos sean públicos y alcancen un grupo de emprendedores. El segundo grupo, que es la parte
de investigación aplicada, nosotros hicimos en FAPESP, que parece sencilla, pero no existía, que fue hacer la secretaría, se convirtió en un medio de contacto con las demás secretarías, porque no todas tienen investigadores preparados para montar proyectos de investigación. Entonces, hicimos un trabajo dentro del gobierno y el gobierno dijo, levanten todas las prioridades del gobierno. ¿Cuáles son las prioridades? Ahora vamos a crear un proceso público donde esos retos se solucionan con esas inversiones. Entonces, FAPESP lanzó un pliego público y nosotros en la Secretaría ayudamos en la interlocución con todos los gobiernos para que pudieran someter proyectos. Pero esa es la ciencia para el desarrollo que he mencionado. Y ahí en el mismo pliego de la licitación ya hay una descripción interesante que hay para cada real que se invierte. Tenemos que tener institutos o en universidades, por lo menos un real en coste económico y una empresa privada invirtiendo un real más. Y eso potencia el valor del proyecto, pero además garantiza que no es un proyecto únicamente de investigación o solo privado o solo del órgano público, es un proyecto donde está el poder público, la academia, el sector privado y en este caso incluso con startups trabajando conjuntamente en el mismo proyecto. Entonces esos son los dos modelos y el control es muy grande y es totalmente transparente. Empieza con las bases del concurso, después con la selección, del monitoreo del impacto, ya garantizando que esos actores trabajen conjuntamente. Además, todos esos trabajos también se auditan por un órgano de control. Tenemos un tribunal de cuentas, la fiscalía, hay un montón de control, pero yo creo que el más importante es el control del impacto y la garantía de que esa inversión se potencie y que esos actores trabajen conjuntamente. Así podemos tener más confiabilidad de que más empresas para que más tengan acceso a ese modelo. Patricia, sé que tienes un compromiso. Sí, quisiera agradecerte. Te felicito por tu trabajo, por tu historia. Cuídate mucho. Y saludos. Gracias, Pedro. Gracias, James. Un honor estar aquí. Y dejo aquí una última provocación, que ese es el momento de enseñar el valor de inversión en ciencia y tecnología. Yo veo que hay una tendencia de valorar el OPEX y olvidarse del valor de CAPEX, sobre todo en el área de investigación. Hacemos estudios y aquí queda la invitación para unir esfuerzos para eso. Enseñamos el valor de invertir en vacunas, el valor de invertir en tecnología, recordando que Brasil disminuyó el valor de inversión en tecnología, investigación y desarrollo a un tercio. Hoy es una tercera parte de lo que se invertía antes. Entonces, gracias y un buen final de evento para todos ustedes. La oportunidad que nos han planteado ahora al final, le voy a aprovechar, Katia, para preguntar, con la inversión conducida o por una organización que es planteada por una startup vemos que el mercado acaba de asumir, esa es la integración del dato. ¿Qué es lo que en su visión, en el gran hub para startups, cómo es que orientan? Sobre todo, tenemos un sistema de verificación de diabetes y consigo verificar mundialmente. Y estos datos nos llegan de un determinado modo. ¿Y cómo se hace la orientación hoy, sobre todo de ustedes, que son un gran eje para que se desarrollen las tecnologías de modo más abierto? ¿Cómo es la visión de ustedes para eso?
Bueno, eso es que depende de la etapa, del momento donde esté la empresa. Es muy difícil hacer esto antes de tener los datos. Y pueden decir, vuelva cuando tenga más datos y todo eso. Pero bueno, hay ese proceso constante y tenemos los inversores y es una parte del tablero, del rompecabezas. Y nosotros tenemos cómo hacer este control para ser exitosos y hacer las rondas que todo esto puede atribuir. Y si uno no tiene la evidencia aún, ¿qué otra posibilidad uno tiene? ¿Cuál es el feedback y todo esto? Es casi la cuestión de feedback, retroalimentación, datos, los clientes y sus productos. Entonces hay que hacer hincapié en estas cosas y eso es lo que es clave ahí del punto de vista de una población, de gestión, el nivel de gestión de salud. Realmente no puede hacer todo eso y tener una conversación en separada. Y también lo que tenemos que hacer es crear un modo de compartir datos, de datos granulares, hasta qué parte de las organizaciones estamos trabajando y qué es lo que queremos. En lo que se refiere a los datos, uno tiene todo esto, que es una plataforma para otros registros y utilizando, por ejemplo, la fecha de nacimiento, los datos del nacimiento. Y entonces eso se puede usar para identificar a grupos de datos. Es una categoría, por lo tanto, que es esencial de distintos modos ahora mismo. Excelente, muchas gracias. James, ¿me oye? Veo la foto de James, pero no le veo a él, pues si no, volvemos a Katia para seguir hablando mientras volvemos a Katia. Entonces, vale, vamos a seguir, Katia y yo, sobre estos modelos relacionados con el desarrollo de las startups. Hace algún tiempo que creamos este Health Data Lab para que pudieran seguir de modo seguro en la introducción de su ley general de protección. Y eso nos trajo más seguridad. Entonces, si por una parte algunos lo vieron como una dificultad para el desarrollo tecnológico, nosotros lo hemos visto como una capacidad de tener el acceso preciso y más asertivo, más incisivo a ese dato. De modo que uno puede entender la responsabilidad de cada uno en el sector. De ese modo, cuando yo traigo a la compañía para dentro de Prevent Senior, para que yo pueda desarrollarla como startup, ella puede tener acceso a una base muy amplia de 500,000 clientes. Yo tengo la inversión, tengo la base de datos y tenemos la organización. En su opinión, dentro de una startup, ¿existe aún la necesidad de que haya esa amplitud de trabajadores y sobre todo miembros para que uno consiga desarrollarse? ¿O todo esto tiene mucho más que ver con la excelencia operativa de cada uno de los miembros? Ella necesita los asesores, necesita los consultores, o según el modelo, uno consigue meterlo en una startup que pueda tener
10 integrantes y a partir de ahí se puede desarrollar algo con la inversión adecuada y con datos que lo proporcionen. En su ambiente, ¿es posible o hay que seguir buscando? Porque en Brasil, la mayor parte de las startups tienen que desarrollarse solas. Son pocos los que logran dar una amplitud más abierta. Yo sé que después todo el mundo le va a buscar después de este evento. Prepárese. Sí, esa es una pregunta interesante también. En nuestra organización somos una plataforma de innovación e inversión en compañías y después las ayudamos a que sean exitosas. Nosotros no empezamos las compañías desde cero. O sea, les toca a ellos crear su equipo y crear sus prácticas. Lo que proporcionamos es la infraestructura. Entonces, no somos un producto subcontratado que venimos para desarrollar su producto. Sin embargo, sí que tenemos una red muy robusta y entonces es ahí donde hay un elemento importante en lo que se refiere a la comunidad y a la red. Nosotros tenemos, ha habido la adquisición de 27 empresas en nuestro portafolio durante este trabajo. Sin embargo, eso ocurre mucho también en lo que se refiere a compartir talento y eso es realmente fantástico de ver. Aunque sea una gran comunidad, en realidad la red es muy cercana, o sea, o están muy unidos porque no es algo, todos hacen frente a desafíos parecidos. Estuve en Israel hace 2 años visitando algunos casos de startup y me sorprendieron mucho porque precisamente porque ese modelo de integración y capacidad de las startups y compañías en realidad nos ayuda. Claro, hay siempre una cuestión de confidencialidad técnica entre unos y otros, pero la capacidad de superar ciertas barreras es fomentada por otros líderes. Y entonces es ahora que le pido a James, que ha vuelto, para que nos hablara de estos modelos de previsión que Roche ha desarrollado, porque usted ha dicho los años venideros, los métodos de diagnósticos van a hacer cambiar muchas cosas. Yo estoy completamente convencido de ello, porque aquí tenemos estudios sobre todo centrados en otros estándares que ya no tienen, por ejemplo, que hacer análisis de sangre. Yo sé que tienen distintos desarrollos y sé que eso va a ser el gran cambio en el futuro. ¿Eso va a cambiar? ¿Cómo es? Gracias. Perdonen, no pude oír a Katia porque hubo aquí algunos problemas y todo eso es importante para ayudar a nuestros pacientes, por supuesto. Y la pregunta me ha hecho reflexionar un poco sobre las más grandes limitaciones que uno enfrenta en la implementación y en la innovación, que suele ser sobre no tener el foco en el paciente y sobre cómo uno tiene la tecnología de innovación, pero también cómo innovamos la implementación de la tecnología. Y esa es una de estas cosas que uno siempre ve con frecuencia. Entonces, hay esa pregunta. Cuando miramos a lo que nos viene en el horizonte, en el nuevo horizonte, por decir así, que pueden ser los algoritmos o las redes agnósticas o todo eso de naturaleza digital. Me gustaría compartir con ustedes un ejemplo quizás, y lo voy a hacer, porque no sé cómo es en Brasil, pero
En Estados Unidos es el fin de semana del Día de la Madre y las madres, por supuesto, son muy importantes para nosotros. Y cuando pensamos en su salud o en el rol de las mujeres en la sociedad, cuando uno piensa en el cáncer de mama, por ejemplo, en lo que se refiere a incidencia y mortalidad, es importante remarcar eso. Y en Estados Unidos los números son muy altos. Y entonces hay muchos problemas ahí sobre por qué la mortalidad sería tan alta. Y yo creo que hay muchos tratamientos disponibles y entonces uno establece algo por algún tiempo, pero bueno, hay nuevas opciones que llegan al mercado todos los años. Pero lo que realmente vemos sobre el diagnóstico lo siento, no oímos al orador. Creo que hubo problemas con la internet de James. Seguimos con él dentro de un ratito. Y bueno, claro, cuando la mortalidad es mucho más alta, vale. Pero el abordaje que tenemos es que no es un abordaje tecnológico. Es cuando uno está utilizando el design thinking en el cuidado con la salud, específicamente sobre ese tema. Sigue con problemas la conexión del señor James. Cuando se restablezca su conexión, volvemos. Y utilizando lo que James, hemos perdido lo que estaba diciendo porque se cortó la conexión. Si quiere resumirlo o sigue con problemas. Ustedes no pudieron oírme entonces. Sí, ahora sí que le oímos. Yo les pido perdón por esto. ¿Me pueden oír? Vale, voy a hacer algunas consideraciones sobre su presentación. ¿Usted nos oye? La conexión de James está muy problemática y voy por aquí y seguimos. Dentro de la cuestión de tecnología y estándares de diagnóstico, existe un factor muy interesante que son precisamente los estándares de algoritmos que se han desarrollado. Y la interacción de datos, velocidad, el entendimiento de lo que se está haciendo en el sistema de tecnología. Entonces, cuando pensamos en la integración de datos, pensamos además en respuestas más precisas para un sistema de salud. Lo que estamos hablando es de tener la posibilidad. Soy cardiólogo, me gustaría tener el acceso a todo y si de ese modo tengo acceso a todos los pacientes que presentaron la fibrilación, que es una patología con un índice muy alto de problemas. Entonces, cuando tenemos ese estándar de tratamiento con el anticoagulado correcto, y esto es, al entregar al equipo médico, al responsable del paciente, una información que pueda repercutir en la influencia de la fibrilación, estamos atribuyendo esto al algoritmo. Pero bueno, eso tiene que construirse con mucho cuidado
y en situaciones que puedan traer el beneficio para todo el sistema. En los casos de una fibrilación auricular o accidente cerebrovascular, las dos cosas van juntas. Y entonces hay casos que ya existen y que se entregan en el día a día, pero estos datos se pierden. Entonces, uno no los utiliza del modo como se podrían utilizar. Entender la velocidad de la enfermedad, entender la velocidad de las acciones y mejorar todavía más para que se puedan conducir es el gran estándar que tenemos que llevar en consideración de ahora en adelante. Y cuando pensamos en esto, me gustaría pensando en todo esto que hemos dicho, ¿qué opina Katia de la última hora que hemos discutido sobre innovación, ciencia de datos, los modelos de soporte a las startups? ¿Qué es lo que le gustaría que ocurriera para nuestro desarrollo e innovación en los meses venideros? ¿Qué le parece a usted? Gracias. Siempre es maravilloso poder participar en eventos en otros países porque tenemos una visión muy mundial desde el comienzo y podemos tener un impacto en la salud en un nivel más grande. Al lidiar, por ejemplo, James hizo un comentario sobre la falta de acceso a la atención en Brasil. El 50% de la población del mundo no tiene acceso a la atención básica en salud. O sea, tenemos mucho por hacer. Y también estamos muy comprometidos a este aspecto, a este compromiso global. Y yo estoy muy contenta por conocerlos y establecer conexiones con ustedes. Eso es lo que es necesario. Se necesita cooperación o colaboraciones entre grandes empresas y pequeñas empresas en diferentes regiones y partes del mundo, respaldadas por los datos, para hacer con que podamos conectar los puntos. Por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación, inspirado por toda la labor que ustedes están realizando y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, siéntanse a gusto. Acá tenemos los contactos de Katia en las informaciones del Colmea Summit y James a dar sus comentarios finales sobre innovación, sobre lo que estamos pasando hoy en día en nuestro mundo, no solamente en relación a las situaciones que estamos esperando, pero en relación a qué es lo que va a pasar. En su opinión, por favor, tiene usted la palabra. Lamentablemente, la conexión de James no está disponible. Lo siento. Quisiera agradecerles muchísimo al FIS, agradecerle también por la invitación que nos ha hecho Colmea Summit. Hemos estado con la secretaria Patricia Ellen, con James Linehan, el jefe de business de Roche, y también con Katia Hancock, que ha hecho una presencia y un comentario tan importante en esta mesa. Yo soy Pedro Batista y les deseo una excelente semana y estamos disponibles. Muchísimas gracias.